Bueno, déjenme que les hable un poco del contexto, ¿no? Del contexto de esta investigación. La primera cuestión sería pensar, yo creo que es un tema común a todas las personas que estamos en esta mesa, ¿qué es un migrante calificado, ¿no? Podríamos estar aquí horas discutiendo qué dice la literatura o qué opinamos cada uno, ¿no? Pero en realidad, bueno, la literatura al final coincide que un migrante calificado es aquel que tiene titulación superior, o sea, que tiene estudios universitarios. Obviamente, algunos autores opinan que se debería tomar en cuenta también aquellas personas que tienen algún tipo de calificación o algún tipo de técnica o que son empresarios y considerarlos dentro de esta categoría. Pero en todo caso es una discusión teórica que yo nada más puedo apuntar en esta presentación. Lo segundo, es otra idea que me gustaría apuntar, es que la migración calificada en general se considera una migración invisible porque no es problemática, ¿no? Eso, bueno, o al menos no se considera problemática, no quiere decir que no lo sea, ¿no? No se considera problemática para las autoridades migratorias, no se considera problemática para la población ni los países de destino. Hasta el punto que algunos autores han hablado que es una migración invisible, ¿no? Que no se ve, ¿no? Es más que discutible que esta migración no es problemática, porque efectivamente algunos colectivos calificados pueden tener un impacto en el mercado laboral o en las sociedades de destino bastante más importante que la migración sin calificar, pero ese sería otro debate. El tercero es nada más un apunte sobre un paradigma que está en discusión desde hace unos 10 años, que es el paradigma de las nuevas movilidades. Es un paradigma que surge en la sociología británica. Otra vez lo que hacemos es retomar estos pensamientos e ideas y teorías pues, surgidas de la geografía anglosajona, en este caso de la sociología anglosajona, pero pues ese es un marco de referencia, son ellos los que están trabajando más, dijéramos, o tienen más recursos para trabajar, ¿no? Básicamente, ¿en qué consistiría este paradigma? El paradigma lo que pone de relevancia es que en estos momentos hay nuevos actores migratorios más allá de los migrantes clásicos, nuevas categorías de migrantes, estudiantes, académicos, ¿sí? Pero aparte de eso, de poner de relevancia a estos nuevos actores, lo que hace este paradigma es poner el foco en la migración y en la movilidad, o sea, la migración y la movilidad como objeto de estudio, es decir, no como un lugar, no como algo que está de paso, que hacemos mientras tanto, sino la migración, la movilidad como algo que entendido como el uso y apropiación de espacios, incluso como que puede conllevar algún tipo de representación espacial, ¿no? En este sentido, pues se podría comentar, por ejemplo, los estudios de algunos geógrafos franceses como Alain Musset, que habla de territoire à l'attente, o territorios de espera, o territorios a la espera, ¿no? Como diciendo que esos territorios son algo más que tiempos perdidos, tiempos que están en medio, tiempos que están in between, si quieren, y son territorios que vale la pena analizarlos y estudiarlos. Bueno, este sería muy brevemente lo que es el paradigma de las nuevas movilidades, en 3 frases. Y nada más comentar que, que esto que parece tan novedoso, en realidad hace más de 20 años, más de 40 en realidad, en los años 70, Zelinsky ya lo predijo, ¿no? En su teoría de la transición de la migración y de la movilidad. En su 4ª fase, Zelinsky hablaba que habría una etapa de hipermovilidad, en la que se supone que estamos ahora, donde las migraciones ya no son campo-ciudad, sino que serían entre ciudades y estarían dominadas o estarían caracterizadas por flujos de mayor calificación que no los actuales, ¿no? Se supone que estaríamos ya en esa fase. Zelinsky también habló de una 5ª fase donde ya finalmente el trabajo en casa, las nuevas comunicaciones y demás harían que la movilidad y la migración no solo se viera reducida, sino que ya definitivamente desapareciera. Pero creo que estamos un poco lejos de esa etapa. Nada más esto sería el contexto para que tengan un poco la idea del interés de la investigación. En cuanto al proyecto, que es un proyecto que digo que compartimos varias de las personas que estamos en esta mesa, es un proyecto que tuvo financiamiento de CONACYT durante 2 años, apenas ha finalizado, estamos ahora trabajando los resultados. Es un proyecto que tiene una metodología cualitativa, donde se hicieron 129 entrevistas semiestructuradas, que es un número bastante importante para hacer una investigación cualitativa, repartido en 4 ciudades de la República. En estos momentos hemos trabajado ya, de hecho, las entrevistas con Maxda, que es un software para análisis cualitativo, y pues vamos a presentar aquí algunos resultados de lo que hemos visto hasta ahora. Perdón, estoy hablando de la siguiente diapositiva. Ok. Esto es lo que les he explicado, ¿no? Es decir, el proyecto, el tiempo que dura el proyecto, las entrevistas que hemos realizado distribuidas por ciudades.
que son entrevistas semiestructuradas con guión y que ha habido un análisis sistemático con Maxda, con el análisis, con el software para análisis cualitativo. Ahora sí, nada más por dar algún dato y para tener un poco la referencia de lo que estamos hablando, nada más este es el colectivo de españoles. Se me olvidó comentar que hemos trabajado el colectivo de inmigrantes españoles e italianos en toda la República. Bueno, porque españoles por razones obvias, por afinidad cultural y por origen, e italianos porque queríamos también buscar otro punto comparativo con otro colectivo para ver hasta qué punto el colectivo, es decir, para ver hasta qué punto los patrones de integración social y laboral eran comunes o no. Estos son los datos nada más de españoles, es el número de españoles inscritos en los consulados mexicanos, consulados españoles en México. Como pueden ver, desde el año 2009 hasta el 2016, hasta este año, se ha prácticamente duplicado el número de personas inscritas en los consulados españoles. Además, este dato está subvalorado porque en nuestro trabajo de campo, a la par que hicimos las entrevistas, implementamos un cuestionario y en el cuestionario vimos, o preguntamos más bien, si la persona estaba inscrita o no en el consulado, y más de la mitad no estaban inscritos, con lo cual pues estamos hablando de cifras mucho más elevadas de las que están aquí. Bueno, ahora voy a hablarles un poco de los enfoques dominantes en la migración calificada. El primero sería el de la fuga de cerebros o intercambio de cerebros, como se llama actualmente. La fuga de cerebros es un enfoque que pues, arranca desde los años 70 y que lo que dice básicamente es que hay un proceso de pérdida de calificaciones, de personas calificadas de los países de menos desarrollo a los países con más desarrollo, por eso se llama fuga de cerebros. ¿Sí? Actualmente se prefiere el título de intercambio, se prefiere el concepto de intercambio de cerebros porque las trayectorias y las pautas migratorias son más complejas en el sentido de que las personas se desplazan en un mundo cada vez más integrado y donde no solo es en una sola dirección, dijéramos del centro de la periferia al centro, sino que hay flujos que se reparten, dijéramos, de forma compleja a lo largo de una geografía cada vez más compleja, donde hay cada vez más ciudades globales, donde cada vez hay los llamados BRICS o economías emergentes, con lo cual ese esquema de análisis de los años 70 de fuga de cerebros, en el que se perdía capital humano de la periferia hacia el centro, ahora es mucho más complejo. De todas maneras, este marco conceptual de fuga o intercambio de cerebros nosotros no lo hemos tomado en cuenta no lo tomo en cuenta en esta presentación porque sería tomar en cuenta el proceso de pérdida de capital humano por parte del impacto negativo que tiene esta migración en España. No, y nosotros estamos más interesados en la incorporación de este colectivo en México. Por tanto, dijéramos que la parte del impacto negativo que podría tener la pérdida de calificaciones o la pérdida de migrantes calificados en España no la abordamos. La segunda sí es una perspectiva que analizamos, la movilidad dentro de las empresas transnacionales. De hecho, en nuestro trabajo de campo, de 129 entrevistas, aproximadamente un 20% de los entrevistados responde a un patrón de expatriado, o sea, persona que se desplaza temporalmente a México para implementar una línea de producto, para desarrollar un área como marketing o para desarrollar un proyecto concreto. Entonces, hablamos que aproximadamente un 20% de nuestro colectivo entrevistado sí responde a ese perfil. Después veremos con más calma qué dice la literatura y hasta qué punto esa literatura se ajusta o no a lo que nosotros hemos visto en campo. Y la tercera es la movilidad de estudiantes y profesores y académicos. Este es un enfoque relativamente reciente, comparado con los otros al menos, y es un enfoque que está cobrando fuerza dentro de la migración calificada. Y de hecho, Isabel Izquierdo va a hablar hoy de la movilidad de académicos, ¿no? Entonces, es un enfoque pues, que lleva unos cuantos años en la discusión teórica, pero bueno, es relativamente moderno comparado con los otros dos. Bueno, ya ven que prefiero la parte así. Ok. Expatriados. ¿Qué dice la literatura? Básicamente lo que dice la literatura, o al menos la literatura ha evolucionado desde una primera parte o un primer momento hasta el momento actual. En un primer momento la literatura lo que hacía, no sé por qué se ve en amarillo, por cierto, pero bueno, esto aquí… no sé, bueno, da lo mismo, no, da igual, esto no es tan importante, bueno,
quizás sí. Gracias. Sí, es importante. En un primer momento, la movilidad, la migración de expatriados estaba pensado también dentro de un esquema centro-periferia, otra vez siguiendo la línea de la fuga de cerebros, ¿no? Es decir, que la población o los técnicos de los países desarrollados migraban a países con mayores grados de desarrollo, a las sedes centrales, para entendernos. Actualmente, otra vez, tomando en cuenta un mapa más complejo de movilidad y migración, los desplazamientos se producen en muchas direcciones y más teniendo en cuenta que muchas ciudades latinoamericanas o muchas ciudades del mundo tienen cada vez un papel más global en la economía, ¿no? Como puede ser Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México o Nueva Delhi o ciudades asiáticas, ¿no? En ese contexto, actualmente se habla, pues, bueno, más que de migración o de movilidad, pero el esquema clásico es que en todo caso, cuando las personas de los países centrales o de los países más desarrollados se desplazan a los países menos desarrollados, lo hacen por un periodo de tiempo muy limitado y solo, como les comentaba antes, para desarrollar una línea de producto, para abrir una nueva área de investigación, para implementar un proyecto, solo por un tiempo muy determinado. En este tipo de movilidad, además, tenemos que el papel de los mercados internos es fundamental. Muchos de los desplazamientos que se producen dentro de las transnacionales se deciden dentro de las propias transnacionales. No se busca a las personas en el mercado externo. También tenemos unas movilidades laborales ascendentes. La literatura coincide que efectivamente estos profesionales, estos técnicos se mueven en la escala laboral siempre de forma ascendente, siempre van mejorando. La movilidad es una estrategia de promoción laboral y social. Y por último, las condiciones de trabajo y de inserción social son siempre muy positivas para este colectivo. Esto es lo que dice la literatura. Vamos a ver lo que hemos visto nosotros en campo. Bueno, me lo voy a pasar yo manualmente, perdón. Bueno, el primer eje que pues, podemos poner en cuestión a partir de lo que hemos visto en nuestras entrevistas es el eje temporal o permanente. Como les decía, supuestamente estos trabajadores calificados, expatriados, vienen temporalmente a México nada más y después se regresan a su país de origen. Esto, que podría parecer que es el patrón que se repite, en realidad se repite porque partimos de análisis muy transversales, muy de momento, en vez de longitudinales. En nuestras entrevistas pudimos recopilar historias laborales, historias de vida, y en esas pudimos ver que efectivamente algunas de las personas que llegaron como expatriados han decidido permanecer en México. Y esto creo que es importante tenerlo en cuenta porque es algo que no se toma en cuenta en la literatura. ¿Por qué deciden permanecer en México? Las razones son diversas. Tenemos, por ejemplo, algunas trayectorias de personas que llegaron como técnicos de estas empresas y que se quedan como empresarios. O tenemos otras trayectorias en las que las personas deciden incorporarse en otras empresas mexicanas, pero dejando lo que es la transnacional. Eso lo hacen porque aunque las condiciones laborales sean un poco peores que las que llegaron cuando eran expatriados, prefieren quedarse porque en algunos casos no ven que las posibilidades laborales en España sean mejores a futuro. Entonces deciden quedarse en el país aunque pierdan algunas de las condiciones favorables que tenían en su inicio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que estoy hablando, aunque esta persona aquí no se ve reflejado que pierda ninguna condición laboral, pero sí lo dijo en la entrevista. Esta persona es Gonzalo, que es originario de una ciudad del norte de España, y lo que viene a decir que él llegó con una transnacional, trabajó en la transnacional, no lo voy a leer literal para no perder mucho el tiempo, llegó con una transnacional en la que trabajó 3 años en España y 2 años en México, y después de un tiempo decidió cambiar porque el expertise, el área en el que estaba trabajando, ya se le hacía conocido, poco gratificante y se veía como estancado en esa profesión y decidió quedarse en México. Un headhunter le ofreció la posibilidad de moverse dentro del mercado mexicano y se fue a una empresa transnacional, pero ya contratado en México. O sea, perdió parte de los beneficios que tenía como expatriado. Y esto lo hizo porque veía que sino que las perspectivas laborales a futuro eran más interesantes aquí de lo que serían eventualmente a su regreso a España. Vamos a la siguiente. Otro de los ejes que también se da, por supuesto, en la literatura es el papel de los mercados internos, ¿no? Que es lo que les decía antes, que las transnacionales buscan a sus empleados dentro de sus propios mercados. Esto vimos que tampoco funciona del todo bien en nuestras entrevistas. Obviamente, algunos de los expatriados, es decir, los expatriados sí llegan a partir de los mercados internos, pero encontramos una serie de personas contratadas por transnacionales que prefieren contratar in situ, o sea, en México. Eso es lógico, porque es más económico contratar aquí que traer a alguien de España o de Italia.
Pero eso lo hacen porque existe un pool, porque existe una oferta de trabajadores calificados en el país, no solo mexicanos, sino también extranjeros. Es uno de los puntos que vamos a desarrollar a lo largo pues cuando empecemos a publicar todo este material. Que la migración calificada, la migración española llega en muchos casos por redes autónomas a las empresas y una vez en el país buscan empleo. Y estas empresas transnacionales, sabiendo que existe ese pool, esa oferta de trabajadores calificados en el país extranjeros, ya los buscan en México, ¿no? Entonces, eso lo hemos notado. Y la segunda idea que me gustaría resaltar es que en esta literatura sobre migración calificada no se toma en cuenta a los organismos internacionales que efectivamente funcionan exactamente igual que las transnacionales, diseñan patrones de movilidad y migración de sus trabajadores a partir de los cuales tienen una promoción laboral. O sea, Naciones Unidas, los organismos internacionales funcionan exactamente igual que las transnacionales. Les voy a poner un ejemplo. Este es el caso de Mónica, que trabajaba en Naciones Unidas cuando se la entrevistó, y ella nos explica muy bien que ella llegó con un puesto de Naciones Unidas, contratada por Naciones Unidas el primer año. El segundo año, una parte de ese puesto lo absorbe el gobierno español, ella es española, y el tercer año el gobierno español debe absorber el tercer año de contratación. Pero a partir de ahí, a partir del tercer año, ya no es posible volver a contratar. O sea, es un patrón de movilidad muy parecido a las transnacionales y esta persona tiene que desplazarse. Lo que hizo es seguir trabajando con Naciones Unidas y darse de alta como persona por cuenta propia, o sea, como autónomo, para que se le pudiera pagar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hizo esta persona, para quedarse en el país. Pero eso es una estrategia personal, ¿no? Es algo que también vamos a ver a lo largo de la presentación, que en muchos casos muchas personas que deciden quedarse en el país optan por el trabajo por cuenta propia, ¿sí? Por ser autónomo, debido a las facilidades que hay en el país, según su opinión, para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y eso está relacionado con toda la discusión sobre empresarialidad y empresarios que vamos a ver al rato, si me da tiempo. Otro eje de la discusión es la cuestión de la migración como movilidad laboral, como movilidad laboral ascendente, sí, o sea que la migración va asociada automáticamente a una mejora laboral o a una promoción. Esto sí se da, pero hay que ser muy cuidadoso porque hemos encontrado algunos expatriados que dicen que en realidad han venido a México porque les gusta y por todo lo demás, pero un poco forzados porque no veían muchas opciones de salida en España, ¿no? Entonces hay que ser un poco cuidadoso en cuanto a la cuestión de que estas movilidades o esta promoción es automática y voluntaria, ¿no? El ejemplo de Pedro yo creo que está claro, ¿no? Él lo dice que él vino a una fase de proyecto durante un tiempo a México, se regresó, está casado y tiene familia, se regresó a España porque él prefería vivir en España, pero debido a que los proyectos en España pues no acababan de cuajar, no acababan de funcionar, decidió regresarse. Esta persona es ingeniero industrial y el sector de la construcción, si no saben, se lo comento, en España ha sido uno de los más castigados por la crisis. Entonces, esta persona regresó en un proyecto porque pues veía que las posibilidades de trabajo en España eran bastante limitadas. Y aparte, lo dice aquí, que lleva 3 años y que espera quedarse más. Vamos a pasar al otro grupo que les decía, la movilidad de académicos. La movilidad de estudiantes no le voy a tocar porque quedaba fuera de nuestro objetivo de investigación. Los académicos, ¿qué dice la literatura? Pues bueno, los que somos académicos, como los que estamos en la mesa, muchos de los que están aquí presentes, sabemos que la movilidad y la migración es parte de nuestra carrera. Tenemos que desplazarnos, tenemos que movernos si queremos algún tipo de promoción o algún tipo de mejora en nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, es parte intrínseca de la academia, ¿no? Hacer estancias de investigación, incluso moverse entre universidades. Lamentablemente no todos los sistemas universitarios son tan flexibles que permiten la movilidad y la migración, pero sí es parte, dijéramos, de algo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué más dice la literatura? Pues gran parte de esa movilidad se hace ya a partir de redes establecidas. Los propios académicos tenemos redes establecidas y a partir de esas redes establecemos nuestros patrones de movilidad y migración. Y, bueno, y también comenta que algunos países, particularmente del sur y del este de Europa, tienen sistemas universitarios muy rígidos y donde la entrada en el mercado laboral universitario es muy compleja y muy difícil, que hace que haya disfunciones en el mercado laboral universitario y que posibilite que mucha gente al final decida emigrar porque es la única opción o la opción más razonable para seguir con su carrera académica. Esto es lo que dice la literatura. Vamos a ver lo que vimos en el trabajo de campo.
Bueno, lo primero que hay que decir es que la literatura sobre académicos se ha centrado en académicos universitarios. No hay estudios sobre otros colectivos, como puede ser profesores de secundaria o profesores de idiomas. En nuestro trabajo de campo encontramos que alrededor del 25% de los inmigrantes españoles e italianos eran personal docente, personal que trabajaba en el sector educativo, pero no forzosamente en universidades. Eso es la primera conclusión. Tenemos profesores de idiomas, profesores de italiano, profesores de inglés, tenemos gente que trabaja en secundarias, profesores que trabajan en educación especial, investigadores, tenemos también profesores de universidad. Es decir, tenemos una amplia variedad, con lo cual podemos deducir que el sector educativo mexicano absorbe o tiene capacidad de absorción de muchas categorías de académicos o personas que trabajan en la educación. Lo segundo es que también vemos una gran variedad de inserción laboral, es decir, no todas las condiciones laborales de este colectivo son tan favorables. En algunos casos sí, particularmente en el caso de académicos universitarios e investigadores, pero en el caso de profesores de secundaria, de profesores de idiomas, tienen su inserción laboral. Acude la gente cuando no tiene empleo. Y efectivamente una parte de los migrantes pueden llegar a hacer algún tipo de actividad cuando se quedan sin empleo, recurrir al trabajo por cuenta propia, por cuenta propia. Eso yo, por ejemplo, lo vi con los inmigrantes africanos en España, que era un colectivo sin tanta calificación o sin demasiada calificación. Pero en el caso que nos toca, el trabajo por cuenta propia no es un trabajo refugio, no es algo que se haga porque no queda más remedio, sino es algo que se realiza voluntariamente. Como les decía, en el caso de la... A ver, dime. 5 minutitos, bueno, gracias. En el caso de la teorización que se ha hecho sobre migrantes, sobre empresarios, están las teorías clásicas de Bonasich, la Middleman Minorities, que hacen referencias a migrantes que hacen carreras en lo que los británicos llaman inner cities o centros degradados, y después tenemos la otra teorización, que son la que es relativa a los nichos étnicos o a los enclaves étnicos, que también hace referencia a la concentración geográfica o a la concentración sectorial de algunos colectivos en algunos lugares concretos. Esto es lo que se ha dicho en la literatura. Como insisto, no se ha enfocado desde la perspectiva de la migración calificada, porque estos colectivos, en principio, puede ser que no tengan educación formal. Vamos a ver lo que dicen nuestros entrevistados. Lo primero, en lo que coinciden casi todos los entrevistados, es que hay buenas oportunidades para establecer empresas en el país. ¿Sí? Que es un país que tiene muchas opciones, ¿no? Y en ese sentido es interesante subrayar que el empresariado, los empresarios que hemos entrevistado, son los empresarios que se hacen en México, no son empresarios que se han hecho en España o en Italia. Creo que es un punto importante. Lo segundo es que tenemos la idea que les decía antes, que el trabajo por cuenta propia no es una actividad refugio que hacen cuando se quedan sin empleo, sino que es una actividad que tiene entidad propia, que los entrevistados escogen voluntariamente dedicarse al trabajo por cuenta propia, aunque en algunos casos las empresas también lo que están haciendo recientemente, subcontratar parte de algunas actividades, con lo cual algunos de estos entrevistados se ven obligados, en cierta manera, aunque en sus discursos algunos prefieren ser personal por cuenta propia porque pagan menos impuestos, pero se ven obligados a tomar ese tipo de actividades porque las empresas prefieren subcontratar muchos servicios. Es algo que también hemos visto en el trabajo de campo, cómo se da una cierta precarización del trabajo calificado, en el que muchos grupos de entrevistados pues tienen que optar o tienen que hacer ese tipo de trabajo aunque realmente no quieran, ¿no? Y lo otro, lo que les comentaba, el empresariado a tiempo parcial. ¿Sí? En las entrevistas encontramos gente que está trabajando en transnacionales y que, debido a que es relativamente fácil montar un negocio, monta una tiendita a la que, por supuesto, no puede atender, pero atiende a alguien y se dedica a tiempo parcial a hacer esa actividad. Es algo que a mí me parece interesante porque realmente, como les comentaba, las cuestiones de empresarialidad son mucho más complejas de lo que puede parecer al principio. Para todo esto es fundamental la cuestión de las redes. ¿Sí? Estos empresarios se hacen empresarios a partir de las redes que establecen en el país. ¿Sí? La facilidad de encontrar clientes, de proveedores, y además el hecho de ser extranjero es un plus en el país, ¿no? Y hace que efectivamente las redes establecidas por este colectivo, más una mano de obra relativamente barata, hace que el hecho de montar y menos burocracia comparado con España o Italia, paradójicamente, hace que la cuestión de montar negocios se vea como algo rápido y fácil. Les voy a poner nada más, tengo 2 ejemplos, pero nada más voy a dar uno porque tenemos menos de 5 minutos.
Este es el ejemplo de Enzo, que es de Módena, italiano, que lleva 5 años viviendo en el país. Él comenta que la empresa se montó, voy a leer literal porque yo creo que es importante, que la empresa se montó en la casa de W, que es un amigo suyo. Éramos 3 personas. En mayo de hace 2 años empezamos a rentar aquí. Empleamos gente desarrollando la parte de arquitectura, después la parte de instalación y después la parte administrativa. Y esas 3 personas hemos llegado a 15. Montar la empresa fue fácil. Con contactos de universidad, de amigos, amigos de amigos, nos conocemos, salimos de fiesta. Este tipo de redes que les digo que se organizan a partir del hecho de ser extranjero o de participar de un cierto tipo de actividades son básicas para establecer el negocio. La otra es un ejemplo de alguien que trabaja por cuenta propia, no voy a decirlo porque ya no tengo prácticamente tiempo. Sobre migrantes en el medio o migrants on the middle es una categoría de análisis que llevamos como aproximadamente 10 años trabajando en la literatura de migración. Se refiere a ese colectivo que ya ha acabado estudios superiores, pero que todavía le falta experiencia profesional y se insiere no en el puesto que debería tener por su formación. Hablamos de un colectivo que está entre 25 y 30 años y ese colectivo es muy importante en nuestro estudio. Es decir, aproximadamente, paso muy rápido, 42 entrevistados responden a este perfil de menores de 29 años. Hablamos de la tercera parte. Hablamos de un colectivo de gente muy, muy joven que ha venido buscando posibilidades laborales en el país. Y además hay que tener en cuenta el impacto de la crisis inmobiliaria del año 2008, que efectivamente ha hecho que muchos de estos trabajadores, de estas personas jóvenes, hayan decidido pues, intentar la aventura migratoria. Aquí también tengo dos ejemplos, nada más vamos a leer el primero, que es el caso de Mariana, que es una persona que yo creo que refleja mucho este perfil de migrante en el medio, ¿no? Ella dice que se quedó sin trabajo en España, que podría haber conseguido trabajo como mesera, que de hecho es lo que había trabajado anteriormente, pero se sentía frustrada porque ya llevaba pues haciendo trabajos de poca calificación durante demasiados años, ¿no? Y esta mujer se lanzó a la aventura, puso un anuncio en una página de Facebook y le ofrecieron quedarse en una casa de un amigo, de una persona que no conocía, durante un par de semanas hasta que encontraba trabajo. Todo hay que decir que esta persona que tiene un máster en cooperación ya conocía México, había hecho una estancia del máster, la había hecho en Chiapas, con lo cual el país no le era tan ajeno. Y incluso había tenido una pareja, pero rompió con ella en el momento de la entrevista. O sea, que realmente llegó sola y por sus propios medios y porque no tenía nada que hacer literalmente en España, ¿no? El otro ejemplo viene a ser igual o muy parecido, de una persona que trabajó un tiempo como contratada a tiempo parcial en un hospital en la provincia de Girona y que también optó por venir a México. No lo vamos a leer porque pues ya creo que estamos en el tiempo. Y quiero hablar un poco de migración por amor, pero como esto va a trabajarlo Ana, sí que voy a ser muy, muy rápido, ¿no? La cuestión del afecto, de las emociones, de las parejas, del matrimonio, pues se está imponiendo cada vez más, no solo en la literatura de migraciones, sino en general en la literatura de corte geográfico y de las ciencias sociales, ¿no? Y pues la migración calificada hasta ahora lo que ha hecho ha sido trabajarla muy parcialmente a partir de las esposas o las parejas que acompañan a las personas que se mueven dentro de transnacionales, básicamente. Ese ha sido el enfoque dominante, ¿no? Es decir, que nos queda todavía un amplio margen para trabajar el tema porque se ha trabajado muy poco. Nada más les voy a dar, esto es uno de los pocos datos que voy a ofrecer en esta presentación, es que cuando vemos el motivo de migración de las personas entrevistadas, observamos que una cuarta parte dice que ha venido a México por su pareja o por su marido o por su mujer. Es decir, el hecho de venir a México está directamente relacionado con el hecho de tener pareja. Es decir, esa es la razón. O sea, vine a México por mi pareja, por mi novio, por mi novia, por lo que sea, no, por la pareja en cuestión. El 25%. Y hay un 25% más que en los discursos, las narrativas, mezcla el discurso de la pareja con la cuestión laboral. Nos quedamos sin trabajo en España y aprovechando que mi pareja es mexicana, venimos para acá. Ese tipo de discursos que va a profundizar Ana, entonces pues no voy a seguir en ello, ¿no? Entonces tenemos que casi el 50% dice de forma directa o indirecta que vino por cuestiones relacionadas con el amor y el afecto, lo cual es un porcentaje muy elevado. Y además, si lo vemos por sexo, pues todavía vemos que la cuestión del afecto, el amor, las emociones es mucho más importante para las mujeres que para los hombres, ¿sí? Es mucho, es decir, la diferencia es de 10 puntos porcentuales.
Bueno, aquí nada más un par de ejemplos de Love is in the Air. Ya acabé, ¿no? Tengo que acabar. Bueno, pues ya voy a acabar con esta diapositiva. Love is in the Air. Aquí tienen dos ejemplos de personas que directamente dicen que vinieron por amor. La primera es Marisol, que es una investigadora de la UNAM, que dice que, sinceramente, creo que es interesante leerlo, porque aunque con esto voy a acabar, sinceramente vine a México por mi marido, que es mexicano, porque yo trabajaba en Barcelona. Oye, ella tenía trabajo. Trabajamos antes los Emiratos Árabes Unidos por un tiempo y ya habíamos pensado en venir para acá. De ahí fuimos a Barcelona, conseguí trabajo, pero lo dejé porque mi marido no conseguía empleo en España. Más claro que el agua. Y la segunda, pues es exactamente lo mismo. Realmente vine por mi pareja, México no estaba en mis planes nunca, porque pensaba que era un país inseguro, peligroso, con pocas posibilidades laborales. Y me lancé a la piscina y fue por mi pareja. La verdad es que yo no tenía nada en España, ni empleo, pero vine aquí por él y acepté casarme por estar aquí y poder vivir con él. O sea, los dos casos tenemos dos ejemplos de personas que directamente deciden venir por sus parejas de forma clara. Y ya nada más otras temáticas de estudio que se pueden trabajar en la literatura, pero no hay tiempo, que son no tanto la inserción laboral como tal, sino los valores en conflicto que hay en el medio laboral, que es algo que no se ha trabajado en la literatura y que creo que es importantísimo, porque los trabajadores calificados españoles e italianos, especialmente los españoles, los italianos menos, hacen mucho énfasis en las diferencias culturales en el puesto de trabajo, y muchos de ellos apuntan que esta es la razón principal por la que se quieren regresar a España. Creo que es una temática que puede dar mucho de sí, muy complicada, muy compleja, porque implicaría también entrevistar a las personas mexicanas, ¿no? para poder contrastar ambos puntos de vista, ¿no? La inserción social segmentada también es importantísimo. Nuestro colectivo de estudio se insiere socialmente a partir de personas de su propia nacionalidad, a partir de segmentos y sectores de la sociedad muy concretos. No hay una inserción social amplia, por decirlo así, sino bastante segmentada. Otro tema que se puede trabajar y efectivamente puede dar lugar a mucha discusión. Y la otra, la perspectiva geográfica de la que va a hablar Xavi más tarde, la cuestión de los imaginarios, la cuestión de las cotidianidades, la cuestión de los espacios del miedo. Entonces tenemos una amplia gama de opciones que pueden dar lugar a este trabajo de campo que hemos realizado, y perdón porque me he pasado de tiempo. Muchas gracias por su atención. Gracias.